Es una clase que vamos a desarrollar gran parte en Excel. Por eso, si os fijáis, yo ya tengo el Excel abierto. Pero como siempre hay una parte de introducción, algunos comentarios, noticias, algo de teoría, lo que voy a hacer es compartir pantalla de la tableta y usar la tableta para esa parte inicial y luego volveremos al Excel, que es una de las cosas que me solicitasteis hace 2 semanas del ejercicio, que había sido muy rápido y queríais volverlo a ver, por lo tanto lo volveré a hacer, pero lo haré con un pequeño twist, con un pequeño cambio, para aprovecharlo, que no sea una repetición, sino que sea el otro tipo de ejercicio típico que se puede preguntar y que veáis la variación y la diferencia de cálculo que se acostumbra a realizar y en el fondo qué es lo que se está realizando. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar. Hola. Iréis llegando poco a poco. Recordad que yo siempre empiezo las clases igual, así que vamos a empezar la clase como siempre, que es con un pequeño guión del día. Un índice. Entonces, el primer punto que vamos a hacer es noticias. Va a ser muy cortito. No me voy a dedicar a comentar la prueba 1, pero sí que os tengo que dar algunas noticias respecto a ella y respecto a lo que queda para la prueba 2. Y lo voy a hacer aquí. No voy a comentar mi opinión sobre la prueba 1 porque es un poco... Es mi opinión y la universidad me pidió que no diera opiniones durante este semestre, así que no lo voy a hacer. Yo tengo una idea de qué creo que es lo que pasa y lo que deja de pasar. Posiblemente vosotros tenéis otra. Todas las opiniones son respetables siempre y cuando no lleguemos a insultarnos o que sean falsedades directas. Así que, bueno, veremos las notas y después de ver las notas, si alguien quiere hablar conmigo, pues yo no tengo ningún problema en hablar con él y no tengo ningún problema en hablar con vosotros en el tiempo libre, pero entiendo que no tiene nada que ver con el material del curso. Por tanto, en las noticias no voy a hacer referencia a cómo fue la prueba 1, al menos hasta que veamos las notas. Después de esto, voy a volver a planificación agregada. Vamos a ver planes intuitivos, que era lo que estuvimos viendo hace 15 días. Y la versión que vimos hace 15 días, básicamente lo que veía o el problema gordo que analizaba era lo que se denominan planes basados en tasas. Si no recuerdo mal, yo el término que utilicé en clase no fue el término tasa, fue el término ritmo. Pero en el fondo es una tasa, es básicamente una velocidad, es el número de unidades por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Si miráis el libro, si miráis el NAMIAS y si miráis alguno de los ejercicios que se ha hecho recientemente en las pruebas de años anteriores, de semestres anteriores, veréis que en ocasiones, en vez de trabajar con tasas, lo que se trabaja es en planes basados en necesidades de personal. Traducido en el número de trabajadores, lo que muchas veces yo le llamo plantilla. Pero aquí generalmente le llamáis planta. La planta es el número de personas que tiene la empresa contratadas. ¿De acuerdo? Eso será el segundo punto y nos llevará todo el primer bloque y algo del segundo bloque. No mucho del segundo bloque, porque en el segundo bloque lo que vamos a hacer es modelos matemáticos. Una de las cosas que acostumbra a preocupar mucho a los alumnos y no tanto a los profesionales es el tema de la optimalidad. Y los problemas que estamos viendo en la parte 2 sí se pueden resolver de forma óptima. No se acostumbran a resolver de forma óptima por temas que veremos a posteriori, pero cuando se tienen que resolver de forma óptima, lo que tiene que resolver uno es un programa lineal. Entonces, eso significa simplex y modelos matemáticos y demás. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Generalmente yo lo que hacía en un curso era explicar modelos.
Como ahora yo no puedo preguntarlo así porque no podéis escribir sumatorios y cosas raras en el Excel porque iba a dar problemas, sí que pregunto modelos matemáticos, pero los pregunto de otra manera. Entonces, mi orientación va a ser más a esa otra manera, a entender algunos factores o algunos elementos concretos del conjunto del modelo, porque es lo que os pueden pedir. ¿De acuerdo? Y eso va a ser el guión de hoy. Para aquellos que aún tengan dudas, hoy también hay control. Todos los días hay control, pero será al final de clase. Vamos a las noticias. ¿De acuerdo? ¿Cuándo estarán las notas? Yo entiendo que esta semana. ¿Sí? Por lo que me han comentado, están corregidas 5/6 del total. Por tanto, queda 1/6 del total para corregir. Los correctores dicen que no ha ido muy bien. Tienen unos comentarios bastante claros de por qué creen que no ha ido muy bien, que si queréis comparto con vosotros un día. Yo espero que estén durante la semana y justo cuando estén, entonces lo que haremos será publicar las notas y dar un factor de tiempo para para recorrección. ¿De acuerdo? La recorrección va a ser por escrito y va a ser mediante webcursos. Va a haber un enlace en webcursos, vosotros vais a tener que entrar en ese enlace, vais a tener que decir que queréis una revisión, vais a tener que justificar la revisión y yo recibiré ese enlace y después de leer vuestra justificación, miraré la prueba, recordar la justificación, porque sin justificación pues no es una recorrección, y os enviaré un correo electrónico explicando por qué. ¿De acuerdo? Eso a lo largo de la semana lo tendréis. ¿Sí? Os aviso que la prueba 2 está al caer, es dentro de 3 semanas, si no recuerdo mal, es el 7 de noviembre. Y también cae en sábado por la mañana. El formato de la prueba va a ser el mismo. Yo os enviaré un correo electrónico el día de la prueba, con un PDF, con un Excel. Vosotros tendréis que contestar en el Excel en el sitio marcado para que contestéis, subir en webcursos, exactamente lo mismo. El temario que entra para esta prueba es tema 3 y tema 4. ¿De acuerdo? Hoy acabamos el tema 3. El tema 4 lo veremos en 2 semanas consecutivas y después habrá la prueba. ¿Sí? Vamos a ir un poco ahogados por el tema de la clase que perdimos el lunes pasado, pero vamos bien de tiempo. No deberíamos de tener ningún tipo de dificultad para llegar a ver todo el temario. Lo único que la prueba es el día 7, sábado, pues el material de ese lunes va a entrar en la prueba. Lo que pasa es que el material de ese lunes es solamente un refuerzo del material que veremos la semana anterior. Por tanto, no debería de costaros con lo que visteis el 27 de octubre, que creo que es, contestarlo todo. ¿De acuerdo? Muy bien, eso acaba con la prueba 2. La otra cosa que hay es el tema de los controles para casa. Mañana vais a recibir un correo con el control asociado al tema 3. Y en ese correo pues habrá un enlace para que subáis el ejercicio, la solución del ejercicio y el tiempo que tendréis. Creo que al final os estoy dando 10 días. La semana que viene, más o menos el mismo día, volveré a subir, os enviaré otro correo con el control largo del tema 4. ¿De acuerdo? Y tendrá exactamente la misma idea. La única diferencia es que os daré menos tiempo, una semana solamente para contestar. Será más corto también, porque os doy menos tiempo. Y os daré solo una semana para poder corregir el control y que tengáis la nota del control antes de la prueba. Así podréis haber hecho algo de feedback antes de la prueba. ¿De acuerdo? Estos controles para casa del tema 3 y del tema 4, recordad que son extras que están orientados a que tengáis una mejor preparación para la prueba
y que cuente como controles si no podéis venir a clase o si os están yendo mal los controles o queréis saber cómo de bien o de mal os está yendo el curso. ¿De acuerdo? Muy bien. Solamente me falta una cosa de este tema, que es que recordad que os llegó por correo electrónico las pautas. Estas pautas, uno de vuestros compañeros, una compañera vuestra en realidad, me alertó de que había unos números incorrectos. Cuando el alisado original era alisado de la 5A, era alisado aditivo, y en la 5B era alisado multiplicativo, había una diferencia de números. Los ayudantes están avisados de esto y van a corregir según lo que tenía vuestro ejercicio, no lo que tenía la pauta. Fijaros que lo único que hay que hacer es iros a la pauta y cambiar los numeritos que hay. ¿Sí? Y ya directamente se actualiza todo el resto de la pauta. Por tanto, los ayudantes saben que esto puede suceder y que lo único que tienen que hacer es cambiar los números. ¿De acuerdo? También tengo que explicar que subí un vídeo explicando cómo resolver el ejercicio 8, el ejercicio largo de la prueba. Antes de pedir recorrección, yo recomendaría que mirarais ese vídeo y que vierais exactamente en qué os habéis equivocado o qué podéis corregir o qué podéis mejorar. ¿De acuerdo? Y poca cosa más. Sí que os pido que seáis lógicos y consecuentes con lo que ponía la pauta y lo que pone la pauta y lo que ponían las instrucciones de la prueba. Por tanto, si alguno de vosotros alega que él contestó correctamente, pero contestó fuera del sitio donde tocaba contestar y que no entiende que le hayan bajado la nota, la pauta lo ponía y las instrucciones lo ponen. Las instrucciones ponían claramente que si no contestabais donde tocaba, ibais a tener un penalti y la pauta también, las instrucciones también ponían claramente que si no explicabais el porqué de los cálculos que estabais realizando y cómo los habíais realizado, pues ibais a recibir un penalti. Entonces, cuando vayáis a hacer la recorrección, entended eso porque formaba parte de las reglas del juego. Vosotros, alguno de vosotros, posiblemente no los que estáis aquí, alguno que no está aquí y después se alega, por poner un ejemplo, el grupo del otro profe. Y así ya pueden alegar por eso, pero yo les voy a tener que decir que no. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de pasar al contenido del curso, de la clase, de lo que toca del tema 3? Ah, sí. Ah, no, ya lo pone ahí. Recordad, para la prueba 2, tema 3 y tema 4. Lo que vamos a ver esta semana, lo que vamos a ver las 2 semanas siguientes y lo que vimos la semana antes de la prueba. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien. Pues si todo está bien, vamos a explicar el temario del curso. Si os acordáis, en planificación agregada, lo que hacíamos era una serie de cálculos. Cálculos destinados a decidir cómo responder a la variabilidad. Más bien al desajuste, a las diferencias entre oferta y demanda. ¿De acuerdo? ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, la variabilidad típica que todo el mundo ve es la de la demanda. Y es la más fácil de explicar. Por ejemplo, si yo tengo un producto con una alta estacionalidad, como por ejemplo el helado, que se consume muchísimo más en verano que en invierno. Sí que es verdad que se consume en invierno, pero se consume mucho más en verano que en invierno. Tendré que reaccionar y tendré que hacer algo para ajustarme y poder dar respuesta a esa variabilidad. Y la alternativa que tengo son varias. Entre ellas una es pues, variar el número de trabajadores y otra es estocar material para cuando llegue el verano ya tenerlo medio hecho o tenerlo hecho y no tener que producirlo en el momento. ¿De acuerdo? Ese es el enfoque demanda. El enfoque oferta es que las empresas cierran. Entonces, si por ejemplo tu empresa de transporte
de electrodomésticos cierra por vacaciones en febrero, pues algo tendrás que haber hecho para adelantar esa demanda de transporte que podrías tener en febrero. Y eso básicamente lo que hace es que lo tienes que mover antes o lo mueves después. ¿De acuerdo? Llega a tu cliente, no puede comprar, le dice, mire, mi proveedor está de vacaciones, la semana que viene vuelve y yo le hago el pedido y la semana que viene se lo doy. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace básicamente, o lo que intenta resolver básicamente esta planificación agregada. Ver a priori, antes de que suceda, qué es lo que vamos a hacer con los desajustes que hay entre mi capacidad productiva, la oferta, entre mi capacidad de servir al cliente y las necesidades del cliente. ¿Sí? Y para resolver eso, la técnica que nosotros habíamos planteado era lo que se denominan planes intuitivos. ¿Y qué se entiende por un plan intuitivo? Bueno, pues no es que sea el ideal, porque no lo es, pero la idea es que basándonos en algún tipo de criterio lógico, en alguna idea general de cómo funciona o qué es lo que yo quiero que suceda, pues voy a hacer una especie de simulación en Excel. Es una simulación en realidad, pero en vez de utilizar Arena o un software súper completo, pues es una simulación determinista. Y eso es lo que permite hacerla en Excel. También podríamos hacer simulaciones aleatorias en Excel, pero es una simulación. En el fondo estás viendo qué pasará en el futuro, una simulación en Excel, dependiendo de nuestras decisiones. ¿Sí? Dicho de otra manera, lo que voy a hacer es mirar las cosas que me parecen lógicas, que dependen de cada industria y de cada sector. Y aquí está la clave. Yo no os puedo dar, no os puedo decir, tienes que utilizar esta, porque es muy dependiente del sector que te encuentres. Hay sectores en que se puede estocar, hay sectores en que no se puede estocar, hay sectores que tienen una alta variabilidad de personal, hay otros que tienen muy poca variabilidad de personal. En cada sector hay todo un mundo. Bueno, pues con los sectores que hay y con las características que tú consideras normales, lo que haces es poner esos valores en tu simulación y tu simulación desencadena qué es lo que sucederá. Y utilizas eso para tener una idea de qué pasa si tú decides hacer algo. Es una base de optimización que podríamos decir que se basa en escenarios. ¿De acuerdo? Y como esto de aquí es muy variable, yo quería ponerlo en verde, no entiendo por qué. Ahora. Y hay muchas estrategias, pues yo explico algunas, no todas. Y si os acordáis, si miráis ahora el vídeo de hace 15 días, o si veis el vídeo dentro de 10 minutos, si alguno hace fast forward, que puede ser, verá dentro de 10 minutos que aparece una zona que yo marco en amarillo, y esa zona que yo marco en amarillo es la variabilidad, las estrategias que yo tomé. ¿De acuerdo? Ahí podéis poner lo que queráis. Y esas estrategias que toméis dependerán o acabarán transformándose en resultados diferentes. Y como hay múltiples, yo lo que explico son algunas que tienen lógicas. Algunas con lógica en general. ¿De acuerdo? Pero que tengan lógica en general no significa que tengan lógica en particular. Quiere decir que tienen lógica en general. O sea, son cosas que parecen una buena estrategia a priori. Si no tenéis más información, pues es una buena manera de empezar. Pero luego, en un caso concreto, cuando te toca decidir de forma concreta, pues tienes que pensar un poco más y hacer un poco más de juego de números. ¿Sí? Alguno de vosotros directamente me estará diciendo, pero profe, si la siguiente hora me va a explicar el método exacto, ¿por qué no pasamos de esto y explico directamente el método exacto? Pues la respuesta es muy fácil. ¿Cuántos solvers de programación lineal creéis que hay en la industria comparado con cuántas hojas de cálculo en Excel hay en la industria? ¿Qué creéis que es más probable? ¿Que tengáis un solver de programación lineal o que os sentéis delante de un Excel y podéis decir, no, mira, vamos a ver qué pasa con esto y se sube y se baja, cuál es el efecto? Bueno, posiblemente lo segundo es más probable, ¿no? Por lo tanto, sin desdeñar la parte óptima, que es interesante, hay que tener también una idea del método heurístico y constructivo. ¿Sí?
Ahora, vamos a esa parte del método heurístico y constructivo y recordad que yo había dicho que vamos a utilizar, o yo voy a explicar 3 estrategias lógicas. ¿Vale? Y les voy a poner nombre para que luego las podamos mirar, ¿de acuerdo? Son Just in Time, JIT, JIT, tasa constante sin rupturas y tasa constante con rupturas. ¿De acuerdo? Y vamos a utilizar los números que tenemos aquí. ¿Sí? Yo los voy a copiar de nuevo en el Excel, voy a hacer algunos cálculos, voy a hacer el desarrollo de nuevo. Obviamente esta vez voy a ir más rápido que la vez de la semana pasada, porque es la segunda vez y por tanto os debería de resultar algo más cercano. Y lo que sí que voy a intentar es evitar posibles errores de que la gente se despiste, con el objeto al final, recordad, de que tengo que acabar con el tema de la tasa constante sin rupturas y la tasa constante con rupturas, ¿de acuerdo? Y el allí. Muy bien. Lo primero que yo recomiendo es que dejéis siempre una fila en blanco. Esta fila va a ser las condiciones iniciales. Normalmente en una industria esto se hace por un año, pero aquí en el enunciado lo que voy a hacer es, lo voy a hacer por medio año. Y ahora lo siguiente que me daba eran los días laborables, que es algún tipo de métrica que está asociada a mi capacidad productiva, a la oferta. ¿De acuerdo? Oferta productiva. Mi capacidad de hacer cosas. Y en este caso eran pues 20, 20, 22, 21, 21 y 30. Y después tenéis la demanda, ¿vale? Que eran unos números que teníamos aquí. ¿Sí? Estos son los datos. Y esto, como son los datos, si os parece, los voy a poner en un color así como grisáceo, flojito pero grisáceo, para que veáis la diferencia con otros valores. Esto lo voy a quitar. Y ahora, el siguiente elemento que yo explicaba es que en general, esto es un cálculo intermedio, en general, como estos datos proceden de pronósticos y como proceden pronósticos son un poco tentativos y además uno tiene que prever que puede tener cierta variabilidad o ciertos problemas que le hagan desviarse puntualmente de la demanda media, lo cual quiere decir que a veces, no sé, por ejemplo, cuando hubo los problemas de independentismo en Cataluña, a lo mejor algunos se acuerdan, para no hablar del 18 de aquí, voy a hablar del independentismo en Cataluña, pues separaron las carreteras. Entonces no podía llegar material. Entonces, ¿cómo funcionaron las fábricas? Pues funcionaron porque tenían stock de seguridad. Tenían una cantidad de producto que estaba ahí reservada. ¿Sí? Esa cantidad de producto es una variable intermedia y lo que intenta hacer este stock de seguridad es asegurarse que vamos a poder cumplir con la demanda a pequeñas alteraciones de la demanda, ¿de acuerdo? Y básicamente esto implica que tenemos, por ejemplo, en este enunciado concreto, yo había definido que tenías una seguridad de un 10% de la demanda del mes. Por tanto, mi stock de seguridad es el 10% de esta demanda. ¿De acuerdo? Esto es un stock que yo me autoimpongo para asegurarme que si hay algún tipo de variedad o algún tipo de problema o algún tipo de caso raro que me impida producir o que me impida tener material o que resulte que haya una mayor demanda puntual de un día, pues esa cantidad es lo que está ahí para intentar hacer frente a toda esa variabilidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Este stock de seguridad y esta demanda se combinan para conseguir una cosa que se llama demanda corregida.
La demanda corregida también se llama muchas veces demanda de producción. ¿De acuerdo? La demanda de producción, básicamente, la demanda corregida, responde a el extra o el defecto que hay que fabricar para cumplir con la demanda y el stock de seguridad. ¿De acuerdo? Esto es lo que hace. Y básicamente lo que dice es, aquí hay otro dato inicial, que es el stock inicial, que vamos a suponer que es 0, ¿vale? Y lo voy a pintar del mismo color. Este es otro dato que te tienen que decir. Te tienen que decir con qué stock comienzas. Y ahora, en la demanda corregida, básicamente lo que dices es, yo tenía que hacer 500 para satisfacer la demanda, pero es que además yo empiezo con 0 y quiero tener 50 al final en el almacén. Por tanto, lo que tengo que hacer es 500 más 50. Menos 0. Ahora veréis por qué el menos esta casilla. ¿Sí? Fijaros que esta fórmula básicamente lo que ha hecho es tener en cuenta la demanda y los dos stocks de seguridad seguidos. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo funciona esto más adelante para ver exactamente qué está haciendo este cálculo aquí, en esta casilla de aquí, en esta de aquí. ¿Vale? ¿De dónde sale este 2160 y qué significa? Para hacer eso lo que voy a hacer es ver la fórmula y fijaros que lo que dice es que la demanda corregida de abril, lo que tengo que conseguir tener en realidad de producción en abril es los 2100 para la demanda y una alteración en el stock de seguridad de 60 unidades. ¿Sí? Por tanto, como es un incremento de 60 unidades, lo que tengo que hacer es 210 de 7 menos 150 de 6. ¿De acuerdo? Alguno de vosotros me dirá, profe, pero ese stock de seguridad está por si pasa algo. Ya, pero es por si pasa algo, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que consumirlo directamente? Simplemente por si. Por tanto, yo voy a suponer o voy a hacer un plan suponiendo que al final todo volverá a la calma y que la demanda real que voy a tener es esta. Y este stock de seguridad es simplemente como una especie de franjita en que voy a permitir pequeñas desviaciones de esa franja de seguridad, de ese valor de demanda que yo conozco o que yo espero tener, pequeñas fluctuaciones, pero son fluctuaciones, no son desviaciones. Un poquito para arriba o un poquito para abajo, pero al final, en el fondo, acaba siempre en la media. Dime, Francisco. ¿El stock de seguridad siempre el 10% o...? No. Depende de la industria. ¿Y esos valores de stock de seguridad, de dónde los sacó? Yo puse que era un 10%. Ah, ok, vale. Es un dato. Si quieres ese de 10%, es un dato, ¿de acuerdo? Y lo podía poner también en este color súper triste. Solamente me falta hacer aquí un recuo. ¿Sí? Pero Ya, fijaros perfecto. que en el fondo lo Vale, único gracias. que quiero yo, de nada, es hacer esa conversión de ese valor que yo le estoy fijando, igual que este stock inicial también, es un valor que me tienen que dar, igual que esta demanda y estos días. Estos días me pueden dar cualquier cosa que sea una métrica de mi capacidad y esta demanda puede ser cualquier cosa que sea una métrica de lo que me piden. ¿De acuerdo? Recordad que esta demanda es la agregada. Y ahora, fijaros que lo que ha hecho aquí es, bueno, yo tenía que hacer 600, pero como hay una reducción de 120 en el stock de seguridad, esos 120 ya no los tengo que hacer, los puedo vender directo. Y por tanto solamente tengo que hacer 480. ¿Vale? Muy bien. Ahora que tengo la demanda corregida y si me vuelvo al iPad, que no me volveré, pero vosotros puede ser que tengáis la anotación, recordad que yo hablaba de tasas, tasa constante sin ruptura, tasa constante con ruptura. Cualquier cosa que tenga que ver con tasas, cualquiera, en el fondo, va a requerir hacer acumulados, porque lo que estás midiendo es una velocidad constante, una tasa constante, una pendiente constante. Por tanto, voy a tener que hacer una demanda corregida acumulada y unos días acumulados. Esta vez no voy a hacer el gráfico, pero si alguno de vosotros quiere ver cómo se hacía esto de forma, se visualizaba, le recomiendo que vaya a la clase de hace 2 semanas y lo va a ver. Hace 2 semanas lo hice gráficamente, hice una representación de esto en gráfico
la cual permite unas ciertas explicaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, fijaros que lo que he puesto yo, todo lo que he puesto yo en blanco son cálculos intermedios. Son cálculos que básicamente lo que me refieren o lo que me hacen es o los acumulados o me hacen las modificaciones de demanda. ¿Sí? Ahora, el enunciado o un ejercicio de este tema o la respuesta que yo quiero hacer no tiene nada que ver con esto. Esto no me sirve. Esto es simplemente unos cálculos que yo hago para poder después llegar a conclusiones. La conclusión a la que yo tengo que llegar, el cálculo que yo tengo que hacer, básicamente ahora tiene que estar asociado o a determinar ritmos de trabajo, que es lo que voy a hacer en un primer momento ahora, o a determinar plantillas, número de trabajadores, que es lo que voy a hacer luego. ¿De acuerdo? Así que, planteándome el cálculo que he realizado hasta ahora es cuando empieza las operaciones que realmente se valorarían, que me llevan a la conclusión que me están pidiendo, ¿vale? Y una es lo que se conoce como la tasa acumulada y la otra le voy a llamar tasa puntual. Pero luego veremos si es tasa acumulada, tasa puntual o qué es exactamente. Si queréis mirar en los apuntes, que quiere decir las láminas que tenéis subidas en webcursos, a esto generalmente se le escribe R mayúscula de T y a esto normalmente se le escribe R minúscula de T. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer el cálculo. Básicamente el cálculo lo que dice es que si yo quiero hacer 550 unidades y tengo 20 días, pues tengo que hacer 27,5 cada día. Si tengo que hacer 1.600 unidades y tengo 40 días para hacerlas, pues tengo que hacer 40 cada día. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esto es la tasa acumulada. Por tanto, fijaros que este valor de aquí, que voy a pintar en rojo y en negrita, y este valor de aquí, que voy a pintar en azul y en negrita, van a tener un cierto interés. Porque nos van a contestar a dos de las preguntas que habíamos hecho con anterioridad, que habíamos visto en la explicación teórica. Si queremos mirar las tasas puntuales corresponden a decir, bueno, yo cada mes tengo que hacer lo que tengo que hacer en el mes. Por tanto, el primer mes tengo que hacer 550 y tengo 20 días. Fijaros que este valor, a pesar de utilizar otras fórmulas o otras casillas, porque esta usa esta de aquí y esta de aquí, y esta usa estas dos de aquí, a pesar de utilizar otras casillas, da el mismo resultado, pero eso dejará de ser así según vayamos cambiando. Por ejemplo, fijaros este valor de aquí, que básicamente lo que dice es que en el mes de febrero tengo una demanda corregida de 1.050 y tengo 20 días. ¿Cuántas unidades tengo que hacer cada día para cubrir esa demanda? Pues esta división, que es 52,5. ¿De acuerdo? Muy bien. Fijaros que lo que sale en la R minúscula, que es esta tasa puntual, lo que me está diciendo es básicamente qué tendría que hacer cada mes para cumplir con la demanda del mes, dentro del mes. Y alguno de vosotros ya detectará rápidamente algún tipo de problema, como números tan escandalosos o tan diferentes como estos. Profe, ¿y la tasa qué dice conceptualmente, la tasa acumulada? La tasa acumulada básicamente es un ritmo constante. Si yo quiero llegar a, por ejemplo, el mes de abril, habiendo hecho entre enero, febrero, marzo y abril todo lo que se necesitaba para enero, febrero, marzo y abril a un ritmo constante, pues tendría que haber hecho cada día 63,97 unidades, esto de aquí. Que sale de, tendría que haber hecho 5.310 unidades entre 83 días y sale este número. ¿De acuerdo? Ah, perfecto. Muy bien. ¿Qué significaría, sin embargo, este 84,28? Pues este 84,28 básicamente diría que el mes de mayo hay que hacer 1.770 unidades, tengo 21 días para hacer 1.770 unidades, por tanto cada día hago 1.770 dividido entre 21. ¿De acuerdo? Fijaros que eso implicaría que día a día habría que hacer 84. Pero el caso heavy es este 102. ¿Vale? Que quiere decir que en el mes de abril hay que trabajar 4 veces más que en el mes de junio.
Y eso es completamente inviable. Entendedme que la probabilidad de que una empresa funcione con estos cambios de ritmo que hay aquí es una locura. Básicamente, la moral de los que se van a quedar aquí va a ser súper pequeña, porque 4 reducciones de trabajo quiere decir que vas a tener que despedir gente, y seguramente el hecho de que, si tienes la misma plantilla, aquí trabajen a un ritmo de 27 y aquí trabajen a un ritmo de 102,8, lo más probable es que no trabajen a 102,8, que trabajen a 27. ¿Sí? Por tanto, este desbarajuste de tasas que tenéis aquí puntuales, mes a mes, en ocasiones son factibles, en ocasiones no, y son lo que se conoce como la tasa just in time. ¿Sí? Lo que se puede hacer mes a mes. ¿De acuerdo? Estos dos valores de aquí, el valor en rojo y el valor en azul, representan la tasa constante sin rupturas de todo el horizonte de planificación de los 6 meses y la tasa constante con rupturas de todo el horizonte de planificación. La tasa constante con rupturas equivale a lo que hay que hacer a lo largo de todo el periodo para cumplir con la demanda de todo el periodo. Y es siempre de las acumuladas la última. Y la tasa constante sin rupturas equivale a quedarse con el máximo de las tasas acumuladas. ¿De acuerdo? Para evitar que alguien se despiste, lo que voy a hacer es escribirlo en las láminas. Recordad que las láminas después os las subo, por tanto no es necesario que las escribáis más allá de hacer vuestras propias notas. ¿Vale? El just in time equivale a las tasas puntuales mes a mes. Si usáis este plan, tendréis 0 stock. Pero puede ser infactible. ¿De acuerdo? Ahora, la tasa constante sin ruptura es de las tasas acumuladas la mayor. Y esto asegura que el defecto de stock siempre es 0. Entonces, si tu cliente no está dispuesto a esperar por tu producto, pues lo que tienes que hacer es esto. ¿Sí? Porque no quieres que espere nunca, por tanto nunca va a haber defecto de stock. Ahora, la tasa constante con rupturas es la última tasa acumulada. Y en este caso, lo que te aseguras es que el exceso y defecto de stock final es 0. Traducido, que has hecho lo que tocaba, lo que te habían pedido. Has hecho exactamente lo que te habían pedido, a veces con retraso y a veces con adelanto. Con adelanto has inventariado, con retraso quiere decir que le has tenido que decir a tu cliente que se esperará. ¿De acuerdo? Muy bien. Estas son las tasas que nos interesan. Y si no se pide más, si solo se piden las tasas, ahí se acaba. No hay que hacer más. El cálculo se ha hecho. ¿De acuerdo? A veces lo que pasa es que te piden una evaluación económica. Y para la evaluación económica es para lo que entran estos datos que tenéis aquí, los costes. Básicamente esto es transformar las tasas en unas estimaciones de valor económico y esas estimaciones de valor económico nos van a decir básicamente si nos interesa más hacer una tasa constante sin rupturas o con rupturas, si nos permite, si vale la pena no romper nunca, si es mejor inventariar, qué es lo que vale la pena. ¿De acuerdo? Esa es la idea básica de lo que tenéis aquí. ¿Sí? Fijaros, y lo digo porque el semestre pasado se preguntó y me sorprendí que alguno de vuestros compañeros no lo pudiera resolver, que esto de aquí te está diciendo la producción máxima que puedes tener. Por tanto, fijaros que la producción máxima que puedes tener, según esto, es 70 unidades al día. ¿Sí? Un ejemplo de cuándo sucede esto es cuando se compra maquinaria en el extranjero. Eso es una cosa muy frecuente en muchas empresas de producción de aquí. Por ejemplo, las empresas que separan los berries, los arándanos, las frambuesas,
Son máquinas que se han traído de Holanda, las han hecho, las han puesto y tienen una capacidad máxima. Van a un ritmo y producen eso, no pueden producir más. Llega un momento en que ya no pueden producir más. Aunque estén 24 horas al día, no tienen más días la semana, digo, el día, no tienen más horas. Por tanto, como a ese ritmo procesa tantas piezas por hora, pues llega un día que es que, aunque esté 24 horas al día encendida, no procesa más. ¿Vale? Por tanto, tiene un límite. También pasa con las chocolateras. Incluso pasa con algunos sortings de cartas. ¿Sí? Con algunas cosas para separar cartas y paquetes. Cuando sucede eso, pues hay un límite. Y el límite no está puesto por la mano de obra. No, añadir gente no va a hacer que vaya más rápido porque el límite está impuesto por la máquina. ¿Sí? Entonces, fijaros que en este caso puede ser que vuestra tasa just in time sea imposible por limitaciones del sistema. Por ejemplo, en este caso, la tasa máxima son 70 unidades al día. No se puede hacer más de 70 unidades al día. Por tanto, fijaros que nuestro esquema de tasa puntual, de tasa just in time, habría 2 días o 2 meses que tendría problemas graves. Y fijaros que pongo 2 y no 3, porque entre 70 y 70,45 entiendo que se puede hacer alguna trampa. Y eso va a ser un tema la semana que viene, cuando veamos procesos. La semana que viene vamos a ver un tema de procesos. En procesos se explica una cosa que vosotros ya habéis visto, que es la fórmula de Little, con otra forma de verla. ¿Sí? Y alguno de vosotros me va a decir, profe, lo que me dijo usted, o lo que me dijo el profe de IO es que eso era infactible. Y yo le diré, teóricamente sí, pero en la práctica no estoy tan seguro. ¿Sí? Aquí, bueno, pues seguramente haciendo alguna trampilla puede ser que llegues al 70,45, aunque el límite teórico fuera 70. Es como la gente que entrega el trabajo 5 minutos tarde. Bueno, pues puede ser. Pero el 102,85 y el 85 es muy por encima del límite. ¿Vale? Por tanto, no serían factibles. Así que no hay otra alternativa que o retrasarse o inventariar. ¿Vale? Estos son los cálculos de tasas. Ahora, falta la parte de la simulación. La parte de la simulación o la evaluación, lo que prefiráis, que vamos a hacer en otra hoja, y que vamos a hacer lo suficientemente grande, aprovecha parte de lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Básicamente aprovecha esto. ¿Vale? El stock de seguridad, los datos, ¿sí? Y ahora va a tener otra columna, que va a ser esta, que es la columna en amarillo que he dicho que en algún momento iba a utilizar, ¿de acuerdo? Que es la tasa escogida. Y la pongo a propósito en amarillo porque va a variar. Lo que quiero es que poder evaluar todos los planes posibles con esa tasa. ¿Sí? Y esa tasa, en este caso concreto, la que voy a escoger es 60,96. Luego, si queréis, escojo la otra. Y la voy a poner así para ahorrarme. Obviamente esto podríamos poner 60,97 o esto. Pero como esto es un ejercicio a la hora de la práctica entre 60,97 y 61 no creo que haya ningún problema. Por tanto, en la práctica pondría 61. Pero para hacer los cálculos, bueno, prefiero dejarlo con los decimales. ¿Sí? Y ahora, lo que voy a hacer es simular qué sucedería en la empresa si yo trabajara con esta tasa. ¿Sí? Y ahora, lo primero que tengo que ver es cuánto fabricaría la producción en el ritmo horas normales. ¿Y cuál sería la producción en el ritmo horas extras? Vale. Esto es el primer punto en el que acostumbra a haber algún jaleo / problema con los alumnos. ¿Por qué pongo horas normales y horas extras? ¿Siempre es horas normales y horas extra? No. Podría ser fábrica 1, fábrica 2, fábrica 3, o podría ser fábrica 1. ¿Sí? En este caso concreto, si os fijáis, el modelo que pone aquí dice que tienes 2 ritmos. Una tasa de producción en horas máxima en horas normales y una tasa de producción máxima en horas extras. Vale, pues como tengo 2 ritmos, horas normales y horas extra, que es lo que mis trabajadores hacen su horario normal y lo que hacen se les paga un poco extra y trabajan
en overtime, hacen horas extra, pues esto lo voy a introducir así en el enunciado, en la solución. ¿Sí? También voy a utilizar el hecho que, si os fijáis, dice coste producción en hora normal, coste producción en hora extra. 200, 300. Por tanto, este enunciado concreto indica que primero voy a hacer todo lo que pueda en horas normales y si me paso de las 50, pues haré horas extras. Y como estoy un poco, no quiero complicaros mucho la vida, los números que voy a poner aquí siempre van a ser 70 o menos. ¿Vale? Así que no voy a asegurarme que nunca sobrepaso las 20 horas extras. ¿Sí? Muy bien. Esto es porque el enunciado es así. Si tuviera otro enunciado, que dijera otras cosas, que tuviera otras consideraciones, pues tendría que hacer la simulación de eso, de lo que me piden. En este caso, básicamente, es que hasta 50 lo hago en horas normales y el resto lo hago en horas extras. ¿Sí? Así que las fórmulas que yo he escogido son, para calcular la producción en horas normales, lo que he hecho es quedarme con el mínimo entre la tasa y 50. Y tengo que eliminar el igual, porque si no me pide la fórmula. Y para calcular la producción en horas extras, lo que he hecho es la producción en horas normales menos, la tasa menos la producción en horas normales. ¿De acuerdo? Esas son las dos fórmulas que he introducido aquí. El mínimo y la diferencia. ¿Vale? Y las he introducido como fórmula porque yo lo que quiero es poder hacer cambios. Por ejemplo, si aquí en vez de 60,96 pongo 68, quiero que me lo haga automáticamente. Y si pongo 40, quiero que me lo haga automáticamente. ¿Sí? Y si quiero cambiar aquí uno solo, y poner 70, pues también quiero que me lo haga. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si eso es lo que hago cada día, al final mi producción en un día, en un mes, es 50 por el número de días. ¿Sí? Por tanto, fijaros que aquí yo he puesto producción, pero en realidad lo que he calculado son las tasas. Por tanto, como yo lo que quiero aquí es la producción, lo que tendré que hacer es multiplicar este 50 por el número de días. Y ahora aquí ya no puedo hacer esta, no, lo voy a hacer de otra manera. Voy a hacer tasa horas normales para no complicaros, tasa horas extras. Y esto de aquí voy a poner tasa horas normales, aquí voy a poner tasa horas extras y aquí voy a poner tasa horas normales. Básicamente esto es para no complicaros la vida y que vayáis paso a paso, pues ahora voy a hacer el número de unidades. Por tanto, ahora sí que van a ser unidades en horas normales y unidades en horas extra. Y aquí sí que es la tasa por el número de días. ¿De acuerdo? Esto básicamente lo único que he hecho es que yo pensaba ponerlo todo junto en una única fórmula. Por sencillez lo he dividido y lo he puesto en dos fórmulas. Ahora, lo siguiente que tengo que analizar es el stock, los cambios de stock que hay. Entonces, fijaros que el stock que habría originalmente sería 0, ¿sí? Y ahora el stock que habría al final de enero sería el stock con el que empecé, que es un dato, más las unidades que he fabricado, menos la demanda. No os equivoquéis, no es la demanda corregida, es la demanda. La demanda corregida es una cosa que yo utilizo para modificar mis cálculos y mis evaluaciones y ver qué es lo que me parece que va a irme mejor. Pero lo que realmente tengo que tener en cuenta es mi demanda. ¿Sí? Y ahora, si yo tomo esto y estiro la fórmula, fijaros que a veces tengo valores positivos, que quiere decir que tengo stock. Y a veces tengo valores negativos, que quiere decir que en realidad no tengo stock, que he dejado de ver. ¿Sí? Por tanto, fijaros que este cálculo es correcto, este cálculo de aquí es correcto, pero
este cálculo de aquí carece de una parte que es interesante, que es realmente tener en cuenta si estoy por encima o por debajo del stock que yo quería. ¿Sí? Para aquellos de vosotros que queráis ver la fórmula, la voy a apuntar. El stock en un periodo T es el stock al principio de ese periodo, que es el stock al final del periodo anterior, más la producción en horas normales de ese periodo, más la producción en horas extras de ese periodo, menos la demanda de ese periodo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este valor de aquí es que yo empecé con 938, produje 1100 y 241, por tanto 1341, pero la demanda fue de 1500. Por tanto, yo hice 1341, la demanda fue de 1500, pues al final voy a tener menos stock que 938, porque he cubierto la demanda sacando cosas de la caja del almacén, del stock. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora ya tengo este valor de stock y lo tengo que dividir entre la cantidad que me paso, el exceso de stock, y el defecto de stock. ¿Vale? A ver, el exceso de stock se define como el stock que tengo de más. El defecto de stock se define como el stock que me falta. ¿Sí? Fijaros que yo he definido que quería tener una cantidad de stock que está aquí, en esta columna. Y lo lógico es que si yo, por ejemplo, he decidido que el mes 1 quiero tener stock 50, no es lógico que considere que tengo exceso de stock 719. En realidad, el exceso de stock que yo tengo es la diferencia entre este 719 y este 50. Por tanto, el exceso de stock que tengo es 719 menos 50. Es lo que me he pasado del nivel que yo quería tener. ¿Sí? Ahora, fijaros que esta fórmula tiene un problema, que es que salen valores negativos. ¿Y qué es un valor negativo aquí? Pues yo quería tener 210 y en realidad tengo menos 39, pues en realidad estoy 249 por debajo de lo que yo quería tener. Los menos 39 que me llevan al 0, más los 210 que me llevarían al valor que yo quiero tener. En total, 249. ¿Sí? O sea, este número, pero sin el negativo. Entonces, ¿cómo consigo eso en una resta? Pues si este número es el stock menos el stock de seguridad, lo que tengo que hacer es el stock de seguridad menos el stock. Por tanto, el stock de seguridad menos el stock. Y ahora, fijaros que básicamente lo que me va a salir son los mismos valores que tenía en la columna exceso de stock, lo mismo en valores altos, pero ahora he cambiado el signo. Y como los negativos no tienen ningún sentido, no me interesan para nada que haya números negativos, lo que voy a hacer es eliminar el número negativo. ¿Y cómo elimino el número negativo? Diciendo que me voy a quedar con el máximo entre 0 y el valor que había calculado. El máximo entre 0 y el valor que había calculado. Y ahora fijaros que si yo hago esto, me sale lo que yo quería. Números positivos solo donde toca. Y bueno, y un 10 a la menos 13, que es 0. ¿Sí? Para aquellos que lo quieran ver, en fórmula, lo voy a volver a escribir aquí, exceso de stock es el stock de ese periodo menos el stock de seguridad de ese periodo, y si para evitar números negativos lo que hago es quedarme con el máximo. Y en el defecto de stock, pues hago justo lo contrario, el máximo entre el stock de seguridad menos el stock y 0. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Todo el mundo ha entendido el cálculo que estaba haciendo? ¿Sí? Voy a hacer esto. Dime. Yo tengo una pregunta, pero Dime. que es como, ¿por qué
todo eso es el stock que queda y, por ejemplo, para los meses siguientes y lo que vendí, no, como que no importa. Como Sí por que así importa, decirlo. lo estoy quitando, ¿no? ¿Cómo? Pues en el cálculo del stock, fíjate que le estoy quitando la demanda, menos C4. Ah, verdad. ¿Sí? O sea, Sí, tú lo que me había dices es olvidado. que eso lo vas a ver, digo, en el segundo bloque, cuando vayamos a las fórmulas matemáticas, al modelo matemático, vas a ver que en realidad la forma que tiene un modelo matemático y la forma que tiene la planificación de detectar si está satisfaciendo la demanda o no es a través del stock. ¿Sí? Si el stock es negativo es que no está satisfaciendo la demanda. Porque quiere decir que en el fondo la demanda la has satisfecho diciéndole a tu cliente que lo vas a hacer mañana, pero tú nunca lo haces. Entonces, si el stock sale negativo, como aquí, lo que estás diciendo es que tú no has cumplido con estos 1.800. Para cumplir con estos 1.800 te falta cantidad, te faltan unos cuantos, estos de aquí. Eso es lo que te está diciendo. ¿Vale? Entonces, cuando el Sí, valor es exactamente 0, quiere decir que has cumplido con la demanda. Justo. ¿Vale? Ahora, ¿por qué te dice que al final de junio tienes un stock de 60? Muy fácil, porque tú le has impuesto que quieres tener un stock de seguridad. Y ese es el cálculo que has realizado aquí. En el cálculo de estas tasas que has realizado aquí, lo que le has impuesto es que tienes un stock de seguridad. ¿Sí? Por tanto, al imponerle que tienes un stock de seguridad, lo que has hecho es modificar el 0, que es lo que hace este cálculo del exceso y del defecto de stock. Modifica el 0. ¿Sí? Modifica el 0 para asegurarse que tiene en cuenta tu deseo de tener una reserva por si acaso, como cuando, no sé, yo cuando voy de vacaciones, siempre me gusta tener una cantidad de dinero ahí por si acaso, en la tarjeta de crédito, como mínimo, para poderme comprar un billete corriendo, por si pasa algo, de vuelta. Bueno, pues eso es mi stock de seguridad. Entonces, cuando yo miro mi cuenta, ese valor no puedo considerar que es dinero que está ahí, ¿no? Tengo que decir que ese dinero lo quiero tener ahí por algo. Pues es ese cálculo que estoy haciendo aquí en el exceso. Estos 50 es el dinero que yo tengo para salir corriendo por si pasa algo. Pues yo no tengo 720 en el banco, tengo 720 menos 50. ¿De acuerdo? Y aquí en el defecto es lo que falta respecto a lo que a mí me gustaría tener. Mientras que aquí, en el stock, un valor negativo implica que yo le he dicho a mi cliente que se tiene que esperar. ¿Sí? En realidad, faltan por servir 560 unidades en este punto de acá. ¿Vale? Ahora, para ver cómo de bueno o malo es este modelo, lo que vamos es a mirar los costos. Y entonces, el acumulado lo que hace es una suma de las unidades en horas normales, de las unidades en horas extra, del exceso de stock y del defecto de stock. Y esto tenía un coste. Según el enunciado, estos datos estaban en el enunciado. Por tanto, como están en el enunciado, lo que hago es... A lo mejor este color es demasiado negro. No estoy tan deprimido todavía. Y ahora lo que hago es, para ver el coste total, pues 6.200 por 200, más 1.360 por 300, más 2.138 por 30, más 990 por 90. ¿Vale? Y ahora, si quiero ver si esto es mejor que lo otro, pues lo único que tengo que hacer es pues sustituir. ¿Vale? Me sale otro costo. ¿Sí? Fijaros que esta parte de aquí, esto que yo voy a marcar en verde, es una simulación. Es una simulación muy sencilla, determinista, bla, 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 lo que quieras. Pero es una simulación. Dice, bueno, yo empiezo con esta cantidad. Si yo trabajo a este ritmo, ¿qué pasa en enero? Esto me generará estos inventarios que los tendré para febrero. Y así vas pasando, paso por paso, hasta el final. Y después, cuando ya tengo toda la simulación, puedo hacer las estadísticas. No necesito que haya aleatoriedad para poder hacer una simulación. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? Fijaros que yo podría hacer cosas tan simples como, o tan difíciles como, sustituir aquí los valores
y ver qué pasa. ¿Sí? Ver qué sucede. ¿Profe? No es factible, porque si os fijáis aquí tengo más de 20, y esto quiere decir que daría un warning, que tendría que dar un warning, pero por probar puedo probar. ¿Sí? Brian, dime. ¿Cómo fue que calculó el coste total? Que no vi. Pues lo que hago son los acumulados. Sumo esta columna, sumo esta columna, sumo esta columna, sumo esta columna. ¿Sí? Fíjate que esto está en gris. Por tanto, quiere decir que es un dato del problema. Y ahora, fíjate cómo sale esta casilla. 5.230 por 200 más 2.330 por 300 más 0 por 30 más 0 por 90. Si tuvieras más costo, pues lo único que tendrías que hacer es en tu simulación, en esta caja en verde, poner todo lo que yo te pidiera que pusieras, calcularlo y evaluarlo económicamente como tienes aquí. ¿Sí? ¿Te ha quedado claro? Sí. Perfecto. ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, pues vamos a seguir. Y antes de eso, fijaros que con esto voy a explicaros, o se puede ver, dos posibles problemas que podáis cometer para intentar evitar posibles errores. ¿Vale? Y el primero que vamos a hacer es, voy a guardar, voy a poner este 68, ¿sí? Que esto era la tasa constante sin rupturas. Y fijaros que casualmente, y no casualmente, es porque es, la tasa constante sin rupturas no tiene nunca defecto de stock. ¿Sí? Eso es una pista para verificar que realmente no os habéis equivocado a la hora de hacer los cálculos. Y la tasa constante con rupturas, si os fijáis, sí que puede tener valores aquí en negativo, digo, de defecto de stock, pero al final del todo el stock que hay es idéntico al stock de seguridad. Por tanto, el exceso y el defecto de stock son casi cero, 10 a la menos 13, cero. ¿De acuerdo? Y esas son las maneras fáciles de identificar si os habéis equivocado o no os habéis equivocado a la hora de calcular tasas. Son dos avisos. Si no os habéis equivocado, eso estará bien. Si os habéis equivocado, quiere decir, bueno, una de las pistas de lo que puede pasar es que os salgan números malos en la tasa constante sin rupturas en la columna del defecto y en la tasa constante con rupturas en la última casilla de exceso y defecto de stock. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Quiero dedicar estos últimos 5 minutos antes del descanso a intentar alertar de un tercer error muy típico y que alguno de vosotros puede ser que se queje o falle o no entienda cuando mire este vídeo y vaya a las láminas y no vea la conexión. Estáis viendo este cálculo, ¿cierto? 68, algo y 60, algo. Si ahora vais aquí, resulta que los cálculos que hay en mis láminas son diferentes. Y en vez de haber un 68, algo y un 60,97, hay un 66,36 y un 60,48. ¿Alguien me puede decir qué ha pasado? ¿Los decimales? No. No está considerado el stock de seguridad exactamente, Sebastián. Este cálculo no tiene stock de seguridad. Y eso es importante, porque si el enunciado nos pide el stock de seguridad, no hay stock de seguridad. Y el problema se vuelve mucho más fácil. ¿Vale? Y eso implica que si alguien va y coge esta hoja de aquí y como me pasa siempre cuando pongo un ejercicio sin stock de seguridad, la forma de resolver el problema del alumno es esta.
Y ahora fijaros que da lo mismo. Yo no le voy a puntuar bien. Antonia, dime. Profe, y en ese caso la demanda corregida igual se calcula como No, considerando no, que es no, cero. no. Es que en el hipotético caso de que no hay stock de seguridad, fíjate que no tiene sentido calcular la demanda corregida porque la demanda corregida es exactamente la demanda. Ah, ya. Fíjate, estos valores de aquí son estos valores de aquí. Sí, claro. Entonces, no calcules el stock de seguridad, no calcules la demanda corregida, no calcules una fila de iniciales porque no hay. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, a lo que me vengo con esto es, generalmente, y en este caso concreto es bastante fuerte, no os engañaré, porque el semestre pasado lo vimos. Alguno de vosotros, no digo de vosotros los que estáis aquí, alguno de vosotros me refiero al colectivo alumnos de gestión de operaciones del semestre pasado y históricos, vino con unas hojas de cálculo que eran alucinantes. Y os lo dice el profe, que lleva años haciendo esto. Había hojas de cálculo que resolvían todos los problemas que se me pudieran pasar por la cabeza, todos, a la vez. Y había algunos alumnos, que puede ser que estén ahora o que hayan pasado, que sabían sustituir esto. Y reprobaron. Lo peor de todo no es que reprobaran, lo peor de todo es que alegaron. Alegaron que por qué reprobaban. ¿Sí? Entonces, pensad que yo no me veo obligado o me veo ante la alternativa de preguntar realmente si habéis entendido lo que estáis haciendo, para qué sirve, por qué este valor y este valor son interesantes. Fijaros que eso se extrae de aquí, de la simulación. El 68 es interesante porque 68, algo. Es interesante porque fijaros que es el que cumple con todo. Si pongo el 61 es interesante porque es el que acabaré habiendo cumplido todo. Valores diferentes, yo podría pedir valores diferentes de tasas diferentes, pues acabarían teniendo que mirar, analizar esto de aquí. ¿Sí? Pero no os aprendáis cómo resolver unas fórmulas de memoria porque no os voy a dar, no os voy a preguntar o voy a intentar nunca preguntaros el ejercicio estándar. Porque el ejercicio estándar está resuelto. Hay alguien que lo hizo. Antonia, dime. Sí, profe. ¿Y la tasa escogida siempre va a ser cualquiera o tiene que ser alguna que me van a pedir? Generalmente el enunciado da una pista de por qué una tasa u otra. Por ejemplo, si te dice que utilices una tasa constante y te dice que los clientes no están dispuestos a esperar, pues te dice que tienes que escoger la tasa constante sin rupturas. Si te dan un coste de ruptura, pues, y te dice que la tasa tiene que ser constante, seguramente te estarán pidiendo la tasa constante con rupturas. Por tanto, eso se extrae del enunciado, no es directo, se extrae del enunciado. ¿De acuerdo? Vale. Voy a empezar desde aquí el segundo bloque, por tanto, voy a dejar la hoja. La siguiente pregunta es ¿qué pasa cuando en vez de trabajar con tasas se trabaja con número de trabajadores? Y para ello voy a tener que volver para atrás, voy a tener que volver a explicar una cosa de aquí y después explicaré eso. Y finalmente pues iremos a los modelos matemáticos. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien, pues voy a cortar aquí el vídeo y seguiremos en el segundo bloque, en el segundo vídeo.